Hola mis amados, amada familia, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de su podcast cristiano, Los que no somos tan buenos. Les saluda a su hermano Eduardo Córdoba, junto con mi amada esposa Sonia España, mis queridos amados, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo acompañándonos en este episodio muy interesante que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi amado Eduardo? El tema del día de hoy es costumbres y prácticas que se realizan durante la Semana Santa. Así es. Costumbres y prácticas que se realizan durante la Semana Santa va a ser un tema muy interesante, así que no te desconectes. Y vamos con la intro. Y bien, mis amados suscriptores, amada audiencia, amada familia, estamos en una semana muy especial. Estamos en una semana en donde el entorno, el ambiente se vuelve un poco más sensible, tocante a lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, mi amor. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, Yo amo esta semana. A veces cae en el mes de marzo, a veces cae en el mes de abril. Por eso amo abril, muy aparte porque es mi cumpleaños. Pero bueno, entonces, yo amo esta semana tan hermosa porque hablamos de nuestro Señor Jesucristo, el centro de todo. ¿Cómo negarlo? No, imposible. ¿Cómo negar que existe si hay una semana entera dedicada a Él? Y no solamente por estas fechas del año, precisamente también para finales de año, en diciembre, también recordamos su nacimiento. De hecho, o sea, es algo es que mi amor, de mundial. hecho, bien que lo tocas, porque siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que hayan personas que se proclamen ateas, es decir, que no crean en un Dios, cuando en un calendario ni siquiera religioso, sino un calendario social, se festeja y se conmemora la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo? Qué hermoso. ¿Cómo? Incluso en esta semana hasta el ateo recibe vacaciones, mi amor. Imagina, él sale beneficiado. Sí, realmente sí. Y poder recordar esta semana del sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es una maravilla que al menos que a mí me llena mi corazón. Yo amo porque normalmente estamos todo el tiempo hablando de aquello. Podemos impartir la palabra a quienes nos preguntan. Y respecto a las tradiciones, amor. Sí, mi amor. En cuanto a las tradiciones, vamos a compartir un poco de nuestras vivencias, de cómo experimentamos esta Semana Santa o Semana Mayor en nuestra infancia o durante nuestra infancia. Entonces, mi amor, ¿qué nos puedes compartir tú en cuanto a lo que has vivido durante tu infancia, adolescencia y adultez en esta Semana Mayor? Bueno, como ya lo dije desde un principio, para mí ha sido realmente algo muy hermoso esta semana. Cuando era muy pequeña, bueno, mis padres me llevaban a la iglesia, no entendí un poco lo que pasaba porque horas y horas terminábamos un día en la iglesia. Cuando fui creciendo, fui entendiendo que el día que pasábamos bastante tiempo en la iglesia era el Viernes Santo. Okay. O sea, desde en la semana nos veníamos preparando. Yo veía mucho movimiento en la iglesia y todo porque se venía un culto especial. De hecho, venían campañas previos, y ya todo se estaba como moviendo porque ya viene la Semana Santa. Y se aprovechaban a hacer campañas, mi amor, mientras iba creciendo, iba entendiendo que se hacía campañas evangelísticas. Es decir, en tu infancia tú entendías que era Semana Santa por las actividades de la iglesia. Sí. No porque en tu conciencia estaba que se conmemoraba la vida de Cristo en esa semana. No, ya luego cuando fui adolescente empecé a entender. De hecho, no, desde los 10 años, 8 años, que yo ya entro en conciencia que Jesús es mi Salvador. Muy bien. Porque antes de eso, cada vez que nos decían, ¿quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Yo levantaba las manos una y otra vez. Yo aceptaba a Jesús a cada rato. ¿Quién no ha hecho eso, hermano? Sí. ¿Quién no ha levantado hasta 3 veces para recibir a Cristo durante la infancia o adolescencia? Sí. Hasta que ya entendí que, no, yo ya era hija. Amén, Ya. muy bien. Entonces, bueno, fue un poco así como que iba entendiendo y luego
¿qué es lo que mi experiencia era que ese fin de semana era un fin de semana sagrado, Ok. porque empezaba toda la semana anterior con campañas evangelísticas, se predicaba, se invitaba a quien más uno podía. Y luego venía el Viernes Santo, ese Viernes Santo donde cada expositor de la palabra de Dios nos explicaba sobre las 7 últimas palabras que dijo nuestro Señor Lo que Jesucristo en la conocemos cruz. como el sermón de las 7 palabras. Así Muy es, bien. el Ok. sermón de las 7 palabras. Y bueno, yo recuerdo que cuando uno va creciendo, ¿no? Uno va escuchando y bueno, va como comprendiendo un poco, ya analizando, pero en uno de esos empecé a llorar porque ya uno se empieza a sensibilizar Ok. a lo que Jesús hizo en la cruz. Y empezamos a entender lo que el Señor, el sacrificio, el gran sacrificio que Dios ¿A hace. qué edad aproximadamente empezaste, mi amor, a comprender eso? Ya tenía 14, 15. Ah, mira. Sí, ya 14, 15, yo ya lloraba. Wow. O sea, pero no lloraba de tristeza, sino lloraba de agradecimiento. O sea, cómo alguien Muy puede bien. entregar su vida así, de esa manera. Ok. Entonces yo decía, wow, Señor. Entonces ya el Espíritu Santo ya empezaba a trabajar en uno, en esa conciencia y Amén. todo. Y era muy hermoso. Es hermoso hasta Así ahorita, es, muy pero poderlo recordar de cómo fueron mis primeros encuentros con ese amor de Jesús Amén. es hermoso. Durante la Semana Santa. Durante la Semana Muy bien. Santa, y luego anhelaba ya bautizarme para poder practicar aquello. Participar del culto. Sí, entonces por esa razón yo decido bautizarme porque qué bonito, primero recordar en esta Semana Mayor lo que hizo Jesús. Muy bien. Y segundo, en la ceremonia de la Santa Cena, uno hace esa acción tan hermosa y ahí donde el mandamiento nos dice, o sea, que recordemos con esta acción de la Santa Cena el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces para mí era tan hermoso, para mí es tan hermoso esta Semana Santa, tan bella y bueno, se escuchan muchas tradiciones que se practica que Pero, mi no... amor, espera. Durante esa semana, aparte de los cultos y las jornadas largas que tenían de servicio dentro de la casa de oración, ¿alguna otra práctica asociada a la Semana Santa? No. Ninguna. No, o sea, Ok. todos estábamos centrados totalmente en los cultos especiales que se venían. Y no, pues algo increíble que se hace en la iglesia, que es el Domingo de Resurrección. Ok. Se cierra en la noche del sábado con una vigilia, sábado, amanecer, domingo, Amén. con el Domingo de Resurrección. O sea, no sé si eso lo practica todas las iglesias cristianas evangélicas, pero donde yo crecí y donde continúo actualmente, se hace la vigilia de resurrección. Qué Es hermoso. increíble. Yo anhelaba esa vigilia porque uno se goza. No, hay prédicas, hay reflexión, hay ministración, hay oración. Quizás a veces hay hasta dramas. Hay dramas, dramas, hay muy buenos. danza y amaneces alabando a nuestro Señor Jesús y dando la gloria y la honra de su resurrección, porque Él está vivo. Y era la típica, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y lo gozábamos hasta el final porque ya llegaban 6 de la mañana y ya. O sea, Wow, y wow. luego compartíamos con los hermanos el desayuno. En mi infancia me acuerdo tanto que El seco, no había seco, no, en un la iglesia, aguadito, no. en la iglesia donde yo crecí, nos daban lo que es un guineíto, era un desayuno americano. Ok. El cafecito, el pancito, todo así Super armadito. light, Sí, super sí, light. el huevito duro, todo Caramba. así. Ya. Actualmente acá encebollado. O aguado. O bollo. Bollo, ¿Tú estuviste aguado. en una iglesia donde dieron aguado? Claro, por supuesto, por eso lo pongo a colación. De verdad, Sí, no, señor. no estuve ahí, pero sí, actualmente he estado donde en el desayuno ha sido encebollado o bollo. Delicioso. Entonces- Dame la dirección, mi amor, de esa iglesia para ir a la vigilia de resurrección, por favor. Entonces, sí, o sea, muy, muy bonito. Muy bien. Muy bonito porque los jóvenes siempre nos gozábamos y disfrutábamos bastante ese momento. El Maravilloso. sábado empezaba a partir de las 7, 7:30. No.
a partir más tardecito empezaba. Tipo 10. Sí, tipo 10. Sí, señor. Tipo 10. Ya estábamos de las 7, 7 y media, pero armando, ensayando, dramas y todo. Y se amanecía. O sea, esa no sé si es algo que lo hace toda la iglesia cristianas evangélicas, pero sí es algo que practicamos. A donde yo he ido, se ha hecho. Amén. Y bueno, no sé si este año se puede hacer porque están cortando ya, hay así es. restricciones, pero qué hermoso amanecer brincando, saltando Así y es. glorificando que Él está vivo, que Él está vivo. O sea, esa es mi experiencia tan bella que he tenido durante todo este tiempo y hasta ahora. Amén. En esa semana, en respecto a comida, Ajá. fanesca. Perfecto. Amo la fanesca. Deliciosa. La amo. Deliciosa. La amo. Realmente para mí hay muchas personas que no les gusta, pero no, yo anhelo esta semana para comer fanesca. Riquísimo. Definitivamente Sí, amor. otro level de comida, la Sí, fanesca. sí. Amor, y bueno, ¿y usted cómo lo vivió en su infancia hasta que creció, su adolescencia, respecto a la Semana Santa? Ok, mi amor, mira, escuchándote me da gusto porque a los 15 mismos años que tú ya estabas con conciencia de lo que era la Semana Mayor y lo que eso implicaba, yo estaba en un lugar o en un contexto totalmente distinto. Para empezar, vamos arrancando diciendo que yo me levanto o empiezo a crecer en un contexto no cristiano, tradicional, como le decíamos al principio, ¿sí? Entonces, tú vas creciendo y vas viendo prácticas, costumbres. De hecho, para apoyar un poco lo que vamos a hablar, quisiéramos compartir, porque es importante respaldar lo que decimos con la palabra de Dios en Isaías, mi amor. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, Versículo 13. 13. Lo vas a leer, mi amor, en versión Reina Valera 1960. Así es. Muy bien. ¿Qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muy bien, mi amor. Para darle un poquito más de luz, me gustaría, mi amor, que también lo leas en la versión de la Biblia latinoamericana, lo que nos dice para poder dar en un lenguaje un poquito más entendible. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Muy bien, gracias, mi amor, por compartir esos versículos bíblicos, porque en esta parte quiero concentrarme. Mi amor, mira, cuando yo era pequeño, yo lo que empecé a darme cuenta era de que tal día había muchísima gente en la calle, mucho más gente de lo normal, muchísimo más gente de lo normal. Y veía y escuchaba a lo lejos. Tuve la dicha de criarme a pocas cuadras del sector céntrico a nivel nacional, en donde se realiza lo que se denomina o se conoce como la procesión. Ah, Así es. ok. Tuve el privilegio de criarme muy cerca de ese punto, muy cerca. Toda mi niñez, adolescencia estuvo allí. Listo. Entonces, yo recuerdo que había muchísima gente vendiendo aguas y cosas en la calle, y me daba mucho enojo porque no podía jugar. Un niño lo que quiere es jugar. Y ese día no podías porque había tantísima gente afuera. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Y casualmente en esos días siempre había mucho, pero mucho sol. Muchísimo sol. Sí. El clima muy caluroso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y lo único que yo anhelaba era que ese momento pase para yo poder hacer lo que yo quería hacer como un niño. Jugar. Sencillo. Jugar. Entonces, de ahí, otra cosa que siempre recuerdo, que yo recordaba y que me llamaba la atención, era de que había mucho pescado seco, pescado salado, el bacalao. El bacalao, ya. Que, el olor a pescado. En ese entonces ya. yo lo conocía como pescado seco, solamente. Ok. Entonces yo miraba y me daba cuenta que aquí, allá y por acá
siempre vendían eso, en esa época, en esos días. En la principal. Sí, incluso me acuerdo tanto que era lindo porque yo le pedí a mi mamita, a mi hermosa madre, que me prepare pescado seco, cocinado con verde. Era una locura, con cafecito, o sea, era un deleite eso. Okay. Y curiosamente, después de esa semana, después de ese día, Ajá. ya no veía más ese pescado. Simplemente no lo veía más, desaparecía. Ya. Y luego, al siguiente año, se repetía el ciclo. Okay. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y yo también escuchaba a lo lejos a alguien con un megáfono, hablando ciertas palabras asociadas a la Biblia. Ya. A la Biblia decía, ¿qué está pasando? Incluso hubieron pequeños instantes en los que yo como que como que decía que estará pasando alguna pelea, porque ese megáfono se escuchaba como algún Fuerte, fuerte. sí. Entonces, bueno, decía yo, ¿qué será? Hasta que, bueno, ya fui creciendo, ya después hice la primera comunión, porque esa es la primera Ya, o sea, comunión. usted creció en un hogar católico. Totalmente. Y mi mamita, Ya. yo me acuerdo que mi mamita siempre llegaba con un ramito en la mano, con un ramo en la mano. Claro, el domingo, Sí, ya sí, sí. fue Sí, fue sí, sí. ayer, claro. Ella llegaba con un ramito y le decía, mami, ¿qué es eso? Ella, bueno, me daba una explicación ahí, Pero todo. no entendías mucho. Para nada. Yo decía, pero eso no se ve. Yo decía, no, si es un abanico, ¿por qué no lo usamos para ventearnos? Porque a veces hacía calor. No, Pero no, no. no, Y no. lo dejaba siempre colgado por el dintel de la puerta. Ya, Y ya. yo siempre veía ese ramo ahí con un lacito rojo. Y no era la única. Veías todo el mundo con ese ramo, ese día. No entiendo El por domingo. qué. Claro, tradicionalmente en la iglesia de la religión católica se hace lo que es el domingo de De Ramos, Ramos, mira. que ya, claro, que Que fue va preparando. que así va es. preparando la llegada Así de el Señor Jesús, y ya fue de hecho ayer. Así es. Ya fue así ayer, es. ayer fue el domingo de Ramos. Exactamente, pero ¿Y a qué edad ya empiezas a tener esa conciencia de que lo que se está venerando Muy o bien. lo de que esa semana se está dando era por Jesús perfecto. en tu entorno? Amén, muy bien. Entonces, ¿cuándo despierto esto? Recordar que hice la primera comunión y todo eso va sumando a tu conciencia. ¿La primera comunión a qué edad se hace? No, eso no comprendo. La primera comunión es una especie de preparación Ajá. dentro de la iglesia tradicional en donde, como el nombre lo dice, no, perdón, la primera comunión, Ajá. perdón, no es la confirmación, no alcancé a llegar a la confirmación, Ya. porque Jesús se atravesó el camino, pero antes, la primera comunión es como una preparación de 1 o 2 años. ¿A qué edad? Tipo 12, 13, 14, tú vas todos los días, es como una escuela dominical, pero en la iglesia tradicional, donde te enseñan a comulgar, a tomar la hostia y todo eso. Entonces, todo eso te va creando una conciencia. Ya. Ahora, Entonces, 12, 13, tú... por ahí. Ya, y en esa primera comunión ya te enseñaron lo que Por se supuesto. hacía en Semana Santa. Así es. Entonces ya ahí... Ya un poquito. Entendiste. Porque no entendía la procesión, eso no la entendía. ¿Por qué lo hacían? Ya, ok. Que la procesión es cuando sacaban a una estatua grande, muy grande, y habían personas feligreses que la cargaban durante toda la travesía Ya. de lo que era la procesión. Yo no entendía eso. Ok. Pero ya iba tomando conciencia. ¿Cuándo me despierto? Como yo me formé también en el ciclo básico del colegio, de 8º a 10º, en un colegio católico, entonces ahí nos pedían que vayamos a la misa. Ok. Y en la misa nos daban una hoja dominical. Una hojita donde estaba el resumen de lo que iba a hablar el padrecito. Ya. Entonces, cuando yo empiezo a ir a la misa, por la hoja, me terminó gustando ir a la misa. Ya no por la hoja, sino por escuchar. Ay, Luego, ya, ok. estando ahí es que empiezo a entender un poquito más la situación y hasta que dije, ok, esto se hace por esto y esto. Lo que no entendía era por qué, y algo que no me gustaba era de que no podías, eso es tradición ya. El viernes previo no podías jugar. Te prohibían jugar pelota. Era una cosa que a mí me ardía en el alma. Pero por la pelota. Por supuesto, porque supuestamente era un día sagrado y todo eso, y nadie hacía nada. Para esto yo me crié en un sector al sur de Guayaquil,
en donde era una zona bastante festiva, ¿cierto? Los viernes principalmente ya tú veías la música, escuchabas la música y todo eso. Pero ese día nada, no había nada. Ok. Y no jugábamos pelota en la calle. Yo no entiendo, era un dolor que me daba, mi amor. Yo decía, pero ¿por qué no podemos jugar? Incluso yo me acuerdo que en una oportunidad yo quise como saltarme las trancas y querer suavecito, no jugar mucho, jugar ahí en un rinconcito tocando el balón, y me retaron por eso. Me retaron, me llamaron la O atención. sea, todo el sector donde tú Sí, creciste, señor. ¿dónde fue, amor? Por el Cristo del Consuelo. Ah, Así ahí es. estaba la iglesia. No, no tan cerca. Cerca de la iglesia como unas 3, 4 cuadras. Pero ya el entorno estaba dominado por la tradición, por Pero supuesto. en la iglesia Cristo Consuelo es una iglesia famosísima donde Así es. ahí es donde llega, Ahí ¿cómo se es, llama? La procesión. La procesión, de ahí parte. Ah, de ahí parte. Así es, de ahí Ya. parte. Ok, entonces todo a tu alrededor, Sí. si ese sector era un sector que se movía mucho, De raza negra la mayoría. Pues. la música Sí, y todo, señor. ese viernes no había música. No había, y no Wow. había juego de pelota. ¡Qué coraje! Que era algo que a ti de mucha importancia. Es que para mí el viernes era salir del colegio, ¿Ya? llegar a la Era casa, viernes, claro, era viernes. almorzar Claro, claro. y salir con tus zapatitos de lona a llamar a tus amiguitos para jugar pelota en la calle. Ese era el deleite, era Claro. la gasolina, el combustible de la alegría. Y ese viernes no se podía. ¡Qué coraje! Ya, eso no te gustaba. No. Ya, ok, me imagino que esto lo empezaste a vivir desde niño o adolescente. Sí, señor. ¿Cuándo entendiste en la iglesia católica, cuándo tomaste conciencia? En la iglesia católica. Por allí. O sea, ¿cuándo fuiste seriecito a la Ah, iglesia? bueno. ¿En qué etapa de tu vida fuiste, ya dijiste, bueno, soy católico y quiero hacer las cosas bien? Ok, por ahí, por los 14, 15. 14, 15. 14, claro. 15, ya empezaste a ir a la misa. A entender. No, a la misa ¿Cómo? ya iba antes. Ah, ya. Entonces, 14, Lleva 15, antes. ¿qué Ya cambio fue? Ya interioricé que había que respetar la tradición. Ya. Ya no me incomodaba, sino que ya entendía. Otra tradición, mi amor, era que no había carne. Claro. A la vuelta de claro. mi casa, me acuerdo tanto, esto lo recuerdo como que haya sido ayer, a la vuelta de mi casa había un asadero. Y hay hasta el día de hoy un asadero. Sí, yo he ido a comer ahí. Ya Sí. me invitó mi esposa. Así es, ya, mi amor. Entonces, me gustaba tanto ese asadero Ajá. que yo esperaba todos los viernes y le decía, papá, dame para comprarme a la vuelta, que me encantaba el cuencano y eso y esto. Bueno. Cuando era el viernes previo, un día antes de la procesión, yo iba Ya. y estaba apagado. Era un local que nunca dejaba de atender los viernes, Ok. ni sábado. Siempre atendía, siempre. Pero en esa semana, ese viernes, yo me acuerdo que me asomo porque me iba hasta la esquina y miraba porque quedaba a mitad de cuadra. No había nada. Yo le digo, y yo me regresaba, ¿no? A la casa. Le digo, mami, no están vendiendo comida, no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué no están vendiendo el No asado? están vendiendo asado. Y mamá me decía, pero mijo, me decía, que no te das cuenta que estamos en Semana Santa y no se puede comer carne. Yo decía, pero ¿por qué no se puede comer carne? No entendía, mi amor, no entendía. Si nos damos cuenta, Wow. a Eduardito Wow. hubieron dos cosas que lo mataron, afectaban en ese tiempo me de la Semana destruyeron Santa. mi momento. Era el juego Y de la su comida. pelota y la comida. Y es que no vende, y mi mamá me lo decía con tanta seriedad, pero mijito, Ay, mi ellos esposo. no venden porque es Semana Santa y no se puede comer carne, papito. Yo no entendía, es decir, entendía la solemnidad. Él pensaba comer, es como ahorita Pero- explicarle a Estefano. No, pues, Estefano es un sobrino mío. un Estefano sobrino es- mío. Amén. Que le gusta exacto. comer mucho, mi sobrino. Hermoso. Te amo, sobrino mío. Escucha, entonces, ¿qué pasa? Me chocaba porque entendía lo solemne, pero no entendía por qué la prohibición de comer. No entendía por qué la prohibición de jugar. Sí, y no sí. entendía por qué no podías ir a la playa, porque había una tradición también, tercera tradición. Sí, es que yo esas cosas no las escuché Sí. hasta ya de grande, que No, de hecho sí. me preguntaban cuando me decían en los trabajos o en la universidad, Sí. Bueno, y tú eres cristiana, y haces esto, y haces lo de aquí. Y o sea, yo realmente me hacía esas preguntas, ¿de dónde sacaron eso? Pero tú sí creciste en ese Sí. entorno puntual. Y no podías ir a la playa ni a la piscina porque te podías convertir en pez. Es pez. impresionante. Sí, yo llegué a escuchar Es eso. impresionante. Y no puedes ir a la piscina.
En Ajá. esa semana, prohibido meterse un chapuzoncito. No podía. Entonces yo me crié con eso. Y aunque ya a los 15, para responder una vez más tu pregunta, mi amor, ya estaba un poquito más consciente, no entendía por qué eran limitantes, que era la tradición. Y ahí viene lo que dice la palabra de Dios. Eran tradiciones que aprendimos de memoria. Quizás no había una explicación lógica o espiritual para eso. Pero como te las decían y todos la practicaban, pues tú simplemente la seguías. Incluso, mi amor, llegué al punto de entender la Semana Santa que fui a la procesión. Ah, pasaste, Asistí. ya, entonces, ver, Así es. un poquito retrocedamos. Ok. Creces con estas costumbres Así de es. tu entorno, de tu familia, haces la primera comunión, comienzas ya a ir a misa con conciencia, te gustó Así es. la hojita De la escuela dominical. de- Bueno, no de escuela dominical, perdón. la hoja De- dominical, Dominical, sí, esa. la hoja dominical, y hay una pregunta, ¿ya te llegaste a confesar? Pero por supuesto. O sea, eso es ¿cómo? Claro. ¿Cómo es eso? A ver, mira, cuando tú haces la primera comunión, te enseñan a que... Ah, la primera comunión es para confesarse. No, 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 no. No. Es una preparación. Ya, la primera comunión A ver. es un prerequisito o un requisito previo para que tú puedas participar de la hostia. Es como un bautizo ya. en el mundo en la cristiano Semana evangélico. Santa, como aquí. No, para que puedas... Miento, en la Santa Cena. Santa Cena. Ya. Exacto, exacto. Tú tienes que hacer la primera comunión para que tengas la autorización de poder comulgar, se le dice. Ya, en Ajá. cambio, claro, en cambio acá hay que bautizarse Exactamente. para poder practicar Así la es. Santa Cena, Así que es, es la acá- Santa Cena, la cena de... Exacto. Acá tienes que hacer primero la primera comunión para luego participar de la hostia y el vino. Ok, Así es. ya, entonces... Que usualmente, mi amor, en la misa católica se lo comparte cada domingo, no es de vez en cuando. Cada domingo tú puedes tomar la hostia. Sí, señor. No, acá, bueno, aquí no sé cómo se maneja el resto de iglesias, pero bueno, yo crecí practicándola cada mes. Ya, ok. Ya, cada mes. No, acá es Ya. cada domingo. Ya. Entonces la primera comunión es para que tú puedas participar de aquello. Ya, y la confesión, ¿desde qué edad te empezaste a confesar? O sea, Después de la primera que comunión. hablaste lo que hacías Así durante... ¿Cómo? Todo parte de la primera comunión. Ya. Ahí te dan bases. Por eso es importante establecer buenas bases en los niños, para que no se confundan. Porque en mi caso, la base que me establecieron en la primera comunión fue de que antes de tomar la hostia, que es la Santa Cena, tenías que estar limpio de corazón. Y Ya. para estar limpio tenías que confesar. Para los que quizás no han asistido en las iglesias católicas, al menos en las más grandes, donde yo he podido estar, está, digámoslo, el templo o la iglesia como tal, y al lado, a un lateral, como hay espacio, hay como una pequeña capilla, en donde las ventanas, hay una ventanita, pero que tiene, no puedes visualizar quién está dentro de. Ya. Y en esa capillita chiquitita hay como un reclinatorio y una pequeña parecita que cuando tú llegas te arrodillas y eso te cubre. Entonces yo llegaba todos los domingos, Ya. y antes de despedir, sacaba un espacio más o menos, calculando, antes que se acabe la misa, y me iba donde el padrecito y me arrodillaba. Alto. Era un padrecito, Un padrecito, curita, Era un curita, un curita. es así lo mismo. Tienen un rango parecido, pero cumplen funciones diferentes. Ya, ok. Sí. Ya. Sí, entonces llegaste a confesarte. Bueno, claro, cada domingo. Me acuerdo que yo me arrodillaba y decía, padrecito, mire, me he portado mal, he dicho malas palabras, jugando pelota le pegué a un amiguito, entonces perdóneme, me porté mal con mis padres, todo eso. Wow. Y el hombre me escuchaba y me decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, repetir, rezar esto 5 veces, lo de acá 3 veces y ya. Y yo hice en mi mente algo, o sea, yo le hacía caso. Yo llegaba a Ya mi tú eras casa, obediente, sí, hacía caso, yo me ya. arrodillaba y contaba, primero, segundo, tercero, 5, ya recé 5 veces esto, ahora viene 3 veces lo de acá. Y yo decía, Wow. pero algo me decía en mi interior, ¿y cómo es que repetí? Y si repito una menos, ya no soy perdonado. O si me adelanto una más, me guardo para la semana que viene. Siempre me cuestionaba eso, siempre, pero nunca lo exterioricé. Simplemente lo tuve en mi conciencia y ya. Oh. Y era cada domingo. No era, incluso me daba risa, esto es anecdótico, porque llegó un momento que el padre, como ya me veía todos los domingos, ya yo percibía
que él ya ni me quería escuchar. Yo percibía como que él ya como que era su trabajo, ¿me entiendes? Ya. Sí, ajá. Y me decía, mira, reza tanto, 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 5 esto y 5 lo de acá y ya. Y yo dice, pero padre, no, ya tranquilo, me dice, no te preocupes, porque yo quería decirle quizás algo más, ¿no? No, ya Ay, mi tranquilo, me dice, amor. esto y ya. Sí. Ay. Tradiciones con Y las que no, uno crece. y ya así como que, repite, ya, mijito, ya todos los domingos lo Sí, veo. señor. Así, ni más ni menos, así. Ay. Así. ¿Y cuándo viene este encuentro con Jesús? Ah, pues bueno. ¿Llegaste a discutir con algún cristiano evangélico que nos llaman protestantes? Protestante, sí. ¿Llegaste a discutir con alguno respecto a esto? Sí, yo recuerdo, y aquí aprovecho para enviarle un gran saludo y abrazo a mi gran amigo, al instrumento que el Señor utilizó para que yo conozca la verdad, que conozca a Jesucristo. ¿Cómo se llama? Mi gran amigo Gerardo, mi querido amigo del cielo, Betito de cariño le decimos, mi Ya. querido Beto Espinosa. Estudiamos juntos en el mismo colegio, jornada matutina, y él me invitaba a la iglesia porque él vio algo, él me lo dijo a mí, él vio algo en mí, algo especial, y me quería invitar a la iglesia, a donde fui por primera vez a una iglesia cristiana evangélica. Entonces yo le decía que no, y él me quería ilustrar, educar, me mostraba... Con él te peleaste. Con O él sea, me con peleé, él por discutías. supuesto, porque él me quería hacer ver que el tema de las imágenes no era lo correcto. ¿A qué edad fue eso? Eso fue ya a mediados del segundo bachillerato, del primer bachillerato, quizás tenía unos 16, porque a los 17 conozco a Cristo. Entonces más o menos fue un año de guerra. Y estábamos ahí. Un año la peleó Más o él. menos, sí señor. Él me invitaba y no le hacía caso. No de hecho me llegó hasta caer un poquito mal. Ay, chuzo, Sí, porque y él ¿qué le mue- pasa a este chico? Sí, y él me muestra una literatura en donde me explicaban que las imágenes no eran bíblicas. Y a mí me molestó mucho eso. Muchísimo eso. Y yo le digo, ¿sabes qué? No me gusta eso. ¿Qué te pasa? Y después yo le refuté. Si Pedro es el Papa. Pedro es el Papa. Que no te das cuenta que la Biblia dice que Jesús le dio las llaves. Él es el Papa. Y él me decía que no. Entonces se armó un problemón ahí, claro. Wow. Yo debatía con él mucho. ¿Y cómo te llegó a convencer o sea, qué acción hizo Betito de poder, de poder llevarte a la iglesia? O sea, ¿en Perfecto. qué momento decides asistir a una iglesia cristiana evangélica que era la que él asistía? Me llamó la atención algo y fue lo que actuó en mi corazón para yo aceptar e ir. No le sentí malicia. Él me invitaba y yo le decía que no. Él fue la primera persona, me acuerdo tanto, en ese entonces nadie me llamaba a mi casa. Yo no sabía lo que era recibir una llamada de un amigo o algo. No, eso no era nada usual para mí. Ya. Llego un día, llego de jugar pelota y mi mamá me dice, hermano Eduardo, te llamó un tal Beto. Yo me quedé, ¿qué? Porque para mí era una falta de respeto. Oh, ya. ¿Cómo me va a llamar? ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? Decía yo. Y decía, no, yo le voy a reclamar. Y llegué el lunes y le reclamé. ¿Por qué tú me llamas a mi casa? ¿Qué te pasa? No, solo te quería invitar a la iglesia. Y para esto, mi amor... Ay, qué sí, hermoso, de verdad. Sí, y para esto... Qué joven, sí, apasionado. Mi gran amigo, mi Wow. gran amigo. Y ahora, ¿qué pasa, mi amor? Resulta que hay un conflicto grande. Los cultos a los que me invitaba eran los sábados, 7:30 de la noche. ¿Sabes qué significaba eso? Era el punto más alto de los partidos en el barrio. Jugabas pelota en el barrio el sábado a las 7:30 Esa de la hora noche. era sagrada, era solemne. Chuzo. Entonces para mí Para ti era muy importante. era, no te imaginas cuánto. No, pues si ya nos contaste que desde niños no te permitían jugar el viernes y ya te ponía mal. Así es. Entonces cuando él me invitaba era una lucha horrible en mi interior, un coraje que me daba porque yo decía, ¿qué le pasa que él no juega pelota en la calle? Ya. Así pensaba yo, que él no hace nada, que quiere estar metido en una iglesia a esta hora, hay que hacer deporte. Y eso me limitó mucho. En mí, hasta que, mi amor, él nunca, mi amigo Beto, nunca él me exigió. Nunca él me quiso quizá manipular. Solamente, mi amor, esa actitud desinteresada, sin malicia, fue la que en mi corazón dije, yo a este no le siento ninguna malicia. Le he dicho que no varias veces y nunca le he sentido algún enojo. Ese detalle me marcó. Wow. Y fui. Fuiste un sábado. Un sábado. Dejé de todo porque tuve que salirme del partido
Salirme del partido. Ya le habías prometido. Sí, ya le Y había prometido. ya le habías en otro momento prometido y no has asistido. No, nunca me comprometí. Pero me daba como que algo, que este chico me insiste y ya pasó tanto tiempo y no deja. Entonces, bueno, voy a asistir. Dejé de jugar, me dolió el alma, sentí que me arrancaron algo cuando me salí de la cancha, de la calle, claro. Hasta que fui, mi amor, pisé la iglesia. Iglesia Cristiana Evangélica. Cristiana Evangélica. Ya. Mi amor, me acuerdo la dirección, la 29 y Venezuela. Amén. Después de ese día, yo sabía que ese era mi lugar, esa era mi casa. Wow, ¿qué sentiste? ¿Qué diferencia sentiste? ¿Qué pasó ahí? Primero sentí que las personas en la misa de la Iglesia Católica, todo es mecánico, todo es protocolar, todo es 1, 2, 3. Se Ya. acaba la misa Ya. y no te conozco. Ajá. Y chao, no te veo, no te veo, no te hablo. Y lo más cumbre es que veía a la misma gente de la misa insultando después, diciendo malas palabras, tomando y haciendo locuras. Así es. Pero acá yo sentí que la gente, porque fue un culto juvenil, me acuerdo tanto, Ya. y yo me di cuenta primero que los jóvenes eran distintos. Tenían una actitud mucho más amable Ok. y natural. Sentí de parte de ellos un genuino interés hacia mi vida. Wow. Eso me marcó muchísimo, Qué muchísimo. bonito. Por primera vez veía jóvenes cantando. Yo no sabía que habían jóvenes que tocaban instrumentos porque en mi mente solamente tocaban instrumentos los profesionales. Ok. Y cuando yo me llamó la atención, vi la batería, siempre me gustó la batería, veía cantar, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué diferente? Y eso me marcó, Qué bonito. me marcó. Ahí recibes a Jesús. Ahí recibo a Jesús. Wow. O Ahí sea, recibo a Jesús. hacen el llamado. Mira, la verdad, mi amor, soy muy honesto, no recuerdo si hubo un llamado, no recuerdo. Lo que sí me acuerdo, a mi pastora de ese momento, mi pastora María José Hernández. Amén. Un saludo a nuestra pastora María José. Mi querida pastora, bendiciones. Amén. Ella dio un mensaje. Ya. Dio un mensaje. Créemelo, no recuerdo exactamente lo que predicó. Lo que sí te puedo afirmar, mi amor, que después de eso ya no pude ignorarlo. Wow. Ya no pude. El ya, Espíritu Santo sí, convenció sí. y fue tan mágico que ni siquiera... No entendí lo que pasó. Solo te puedo decir que después de ese día no pude volver a ser el mismo. Y me acuerdo tanto que después de la iglesia, de ese culto, Ya. yo literal, en mi vivencia sentí como que una lavadora se encendió en mi interior. ¿Ya? No te lo puedo explicar de otra manera. Y sentí una limpieza increíble. Wow, Y wow. cuando llego a la casa, ya estaba abierto el local que me gustaba, la parrillada. Ajá. Y lo invité a un amigo a comer, uno de mis grandes amigos. ¿Ya? Y le digo, se llamaba Eric, mi amigo. Le digo, Eric, ¿sabes que vengo de una iglesia cristiana? Y siento algo en mi corazón, en mi interior, que no lo puedo explicar. Wow. Y solo te qué puedo, hermoso. y solo te puedo decir algo, le dije a él. No sé cuándo, pero yo sé que esa es mi casa, ese es mi lugar. Wow. Y ahí tengo que terminar, y así fue. Qué hermoso Increíble. cómo el Espíritu Santo Sí, te convenció. sí, Señor. Y Fue- cómo Dios fue tratando con tu vida. Sí, sin dudas. Y ahí fue un proceso, ¿no? Ya después, de a poco, fue asimilando la idea, después de a poco fui buscando asesoramiento, de a poco, hasta que terminé donde tenía que estar, en la iglesia, en la 29 y Venezuela. Wow. Sí, señor. Iglesia Cristiana Evangélica. Sí, Amén. sí, Señor. Amén. Mi amada iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre por qué practican estas costumbres la iglesia tradicional, la iglesia católica, y por qué la iglesia cristiana evangélica no es algo puntual que debería de exigencia practicarse? Mira, la iglesia donde yo fui, que me parece importante mencionar, es la iglesia de Dios de la Profecía, mi actual iglesia. Amén. Es mi casa. Nuestra actual iglesia. Nuestra actualidad. Ahí Así nos es. congregamos. Amén. En esa denominación maravillosa. Amén. ¿Por qué quizás en el catolicismo se practican tradiciones? Es por lo que lamentablemente en el catolicismo, de una u otra manera, no te incita a que leas la Biblia. Ok. No hay un conocimiento profundo de la Biblia. Es lo que el padre diga, el padrecito del curita diga, y la gente se va con eso. Y no hay una cultura de que tú leas la Biblia en tu casa personalmente. No hay. Ok. Quizás hay excepciones, no me alejo, pero el 99%
solamente seguimos lo que nos dicen. Y segundo, no hay confrontación al pecado. Okay. En la Iglesia Católica tú rara vez escuchas que te dicen arrepiéntete, cambia tu manera de vivir. No, es todo lo contrario, todo es muy light. Por ejemplo, jugaba carnaval. Hacía de todo en carnaval, ya te imaginarás, baile y todo. Pero el miércoles ibas a la misa, te ponían la ceniza y todo estaba bien. O sea, yo lo podría relacionar como algo, como de cumplir, sacrificios o cumplir metas para que Dios te perdone. Por la conciencia, así es, para aplacar la conciencia. Okay. Como que, bueno, ok, repito tal cosa, hago tal esto. Y Dios está bien conmigo. Y ya estoy así yo es. bien con Dios. Así es. Pero no ya luego me libero, y hago todo y luego llega un domingo, vuelvo y hago esta repetición. Y se acabó. Pero no hay ¿sabes qué? Tienes que llevar una vida diferente, un estilo de vida diferente. Quizás, mi amor, hayan excepciones, Okay. Pero la gran mayoría, el 99%, simplemente hacíamos o cumplíamos una rutina religiosa, pero no había una transformación en nuestro interior. Okay. Y por eso es que lo platicamos, como te digo, era tan fácil ir a la iglesia y después salir a decir malas palabras. Yeah. Ir a la iglesia, a la misa. ¿Y no sentías nada? No, para nada, no había remordimiento. Yo insultaba en la calle jugando pelota cuando me hacían falta y me golpeaban, oye, tal y cual. Era y después iba a la misa tan tranquilo como si nada. O sea... Sí, señor. Sí. Sí, señor. Se veía eso. Y cuando hacían la fiestita, en ese tiempo hacían fiestas en las casas. Ajá. Y ibas a la casa y bailabas todo oscuro, y bailabas y hacías de todo, y después ibas a la misa. Y ya. Wow. Normal. Sí, claro, la diferencia es el Espíritu Santo. Sin duda, exacto. Porque cuando uno acepta a Jesús en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador personal, inmediatamente habita en nosotros el Espíritu Santo. Exacto. Y es de las acciones del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado hablando en los podcasts anteriores, es poderte hablar a tu conciencia y poderte decir, ahí no es, así es, allá no vayas, eso no escuches, esto no hagas, esto no le agrada a Dios. Entonces ahí es donde uno viene con, Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame a resistir. Y bueno, viene esa comunión diaria. Diaria, orgánica, no mecánica. Diaria. Es una relación en donde, mi amor, literalmente Diaria. El Espíritu Santo te habla a tu corazón y ya no sientes el mismo gusto o deleite de hacer lo que antes hacías. Por las cosas anteriores. Así es, ya la música de afuera no te atrae, ya no te gusta decir malas palabras, sientes algo cuando se te quiere salir una, o sea, es algo totalmente diferente. Y es lo que la gente de la religión tradicional, mi amor, lamentablemente no experimenta. Y es que por eso el cuerpo de Cristo y los cristianos evangélicos nos llamamos que no somos una religión, sino un estilo de vida. En donde Jesús es el centro. Amén. Porque una religión es algo que se hace repetitivamente, cotidianamente, se adquieren tradiciones, hay restricciones, pero sin un análisis, sin algo que uno va a interiorizar, sino solamente a practicarlo de manera monótona. Y es ahí donde nos vamos al versículo de Isaías 29:13. Así es. Es ahí donde el versículo nos indica la palabra de Dios, que Dios le dice, o sea, este pueblo solamente me está alabando de labios, pero no lo siente. Entonces, este pueblo solamente está siguiendo tradiciones de memoria aprendidas, pero no es algo que viva diariamente. Entonces, no es que el cristiano evangélico en esa semana se permite comer de todo, hacer de todo, ir a la playa. No, realmente porque pasamos todo el tiempo pensando en esa semana los cultos evangelísticos. Y no es pecado ir a la playa en ese momento, ni comer carne. No. Y con todo lo que es la organización para hacer una campaña honrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero pasamos realizando esas actividades. Pero no es que si comes carne eres pecador, o si vas a la playa te vas a convertir en pescado. No, porque esto se vive diario, no por semanas, no por festejos, no por tradiciones. Realmente uno comete pecados cada vez que empieza a realizar, a pensar
cosas que no le agradan a Dios. O sea, uno cada vez que falta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tan solo con el pensamiento, Así es. con las acciones, con las intenciones que tiene nuestro corazón, desde ahí uno ya está pecando. Amén. Entonces nosotros estamos conscientes que estamos pecando porque está el Espíritu Santo ahí, y también estamos conscientes que estamos haciendo mal y que tenemos que cambiar diariamente. Todos los días. Todos los días. Entonces, no es que porque esa semana no voy a comer carne o no voy a ir a la playa o voy a dejar de hacer tal cosa, esa semana sí me acerco a Dios. No. No. Hay que acercarse a Dios todos los días. De corazón. Hay que buscar mantener una comunión con Él todos los días. Leer su palabra todos los días. Para que Dios sienta que nuestra búsqueda hacia Él, que nuestra adoración hacia Él es genuina y viene de adentro. No son vanas repeticiones, no son tradiciones aprendidas, porque algo que es tradición es algo que se repite continuamente. Sí, lo practico por tradición. O sea, es algo que uno no lo interioriza. No, ni produce un cambio en tu vida. Exacto, no produce un cambio. Entonces, ¿pero qué hace Jesús en nuestras vidas? Hace un cambio. Qué hermoso escuchar el testimonio de mi esposo, decir que fue y sintió que dentro de él había una lavadora Sí, señor. que estaba limpiando. Me limpió. O sea, eso es algo impresionante. Estamos hablando el testimonio, en mi caso, más cerca que tengo, de cómo Dios te engancha y cómo te hace sentir. Ahora, ¿qué es lo que nos invita la Semana Santa? A recordar El sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor Jesús, la salvación. Él vino a este mundo a salvarnos. Amén, así es. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro único mediador. ¿Hacia dónde queremos ir al cielo? ¿Queremos ir a Dios? Tenemos que aceptar a su único Hijo, llamado Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser salvos. Así es. Porque debemos entender que al final de los tiempos hay solamente dos destinos a donde vivir eternamente. Cielo. Nos guste o no nos guste escuchar, es la realidad. Así es. Cielo o infierno. Es la realidad. Amén. Una condenación eterna sufriendo o una recompensa eterna con paz, felicidad, donde allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada. ¿Qué es lo que decidimos elegir? Amén, mi amor. Y nada más que añadir. En esta semana, tomando tu referencia, princesa, entendamos que no es la tradición. Se trata de buscar de aquel por el cual se ejecuta la tradición, de Jesucristo. Amén. Jesús está interesado no en que lo recuerdes durante una semana. Él necesita que lo recuerdes todos los días. Que comprendamos que en esa cruz Él derramó su sangre hasta la última gota para que tú y yo podamos ser salvos. Amén. Amén. Por eso te animamos, al final ya cerrando este podcast, mi amor, que en esta semana mayor o Semana Santa vivas a conciencia. Sí. Que no te apegues a una tradición, apégate a Cristo, acércate a Él. Y si por algún motivo tú has crecido en una iglesia tradicional, puedes buscarlo, Dios te puede. La Biblia dice que cuando Él habla, sus ovejas oyen su voz. Amén. Acércate a Jesús, no permitas que la tradición ahogue la verdad en ti. Acércate a Él, porque en esta semana se conmemora, escuche bien, su muerte y resurrección. Pero tenemos que vivir diariamente Amén, amén. lo que Él hizo por nosotros. Así que te animamos a que esta Semana Santa o Semana Mayor sea una semana diferente, en donde no practiques una tradición, sino que conozcas verdaderamente al Salvador, ¿Quién a es Jesucristo. Jesucristo? Así Y es. qué hermoso poder compartir esto. Comparte con quien más Amén. puedas esta semana de Jesús. Porque hay que aprovechar esta semana porque la gente está un poco sensible. No puedes decirle, no hagas esto porque esto no importa. No, yo aprendí mientras iba creciendo, yo le preguntaba a mis padres, bueno, pero ¿qué hago? Me están preguntando que si pueden comer carne, que si no pueden comer carne, que si pueden ir a la playa, que si se puede hacer esto. ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo que de eso no se trata? Mi papá me dice, mira, Sonia, tú explícales
que hay un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que una vez que lo aceptamos nos convertimos en hijos y que con Él vivimos una renovación diaria y que con Él practicamos cosas buenas diariamente, me dijo, explícales así, y que está bien, si no quiere comer carne, que no coma, pero que se acerque a Jesús. Amén. Entonces, no les vas a decir, me dice Sonia, no importa, come carne, porque, o sea, no respetan nada, están alejados de Jesús todo este tiempo, y este tiempo que quieren hacer algo, Así es. no les vas a quitar aquello. Ok. Dile, bueno, sí, está bien, pero Sabias no te palabras. centres en eso. Sabias palabras. Así es. No te centres en aquello, céntrate en escuchar a Jesús, aprende de Él, ven a la iglesia, asiste a la iglesia, que te vamos a explicar aquello, donde vas a entender y vas a palpar ese sacrificio hermoso que el Señor hizo. Pero no les digas, no los condenes, no digas eso no está bien, no te le burles, no te le digas esto. Y yo lo tuve que aprender porque tuve que hacerle muchas preguntas a mi padre cuando iba creciendo, porque me iban preguntando de las tradiciones de las cuales yo en mi vida había practicado. Entiendo. Porque no era algo que había que hacerlo. Pero si te encuentras con aquello, no le digas, ¿sabes qué? No importa, come carne o vas a comer carne con ellos, así, de una manera. No, si él no desea comer carne, que no coma carne, está bien. Luego lo Así entenderá. es. El Espíritu Santo lo hará su obra su completa. tiempo. A su tiempo. Así es. Pero si tienes que hablar de Jesús, si se nombra Tienes que hablar. a Jesús, santo, 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 en esa conversación que tienes a tu alrededor, empieza a proclamar su nombre. Así a decir, ¿saben qué? Jesús necesita y quiere de tu vida porque quiere darte esa paz. Tomar, mi amor, como ocasión la temática mundial que es Jesús Amén. en la cruz para hablar de él. Amén. Para que la gente comprenda de qué se trata Jesucristo. Amén. No es una religión, es una persona que no está muerta, que está viva, porque Él resucitó el tercer día, Gloria a y Dios. que envió a su Espíritu Santo, que es el Consolador, para guiarnos a toda Que verdad. no nos dejó solos. No nos dejó solos. Él lo dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador y Él nos guía a toda verdad. De eso se trata. Aprovechemos este tiempo para hablar de Jesús, mi amor. Aprovechemos realmente, volvámonos locos hablando de Jesús, ya que este tiempo la gente está muy sensible. Así es. Nosotros vamos a poner una película en el sector ¿para qué? Para que la gente empiece a sensibilizarse con este tema. La pasión de Cristo Así es. algo, tenemos una película que se acerca en algo de lo que el Señor sufrió. Entonces, todo esto transmite el mensaje por Así medio de es. estrategias. El mundo hace 1000 estrategias para poder hacer publicidad de todo lo que ellos hacen. Así es. Cosas que direccionan a no hacer lo bueno, conciertos que direccionan a proclamar a otros dioses que realmente se dirigen al mal. ¿Por qué nosotros no proclamar este tiempo y aprovechar este tiempo para predicar de Jesús? Así es, así que mi amor, el mensaje ha sido dado, este conversatorio, porque ha sido un conversatorio, Sí, sino que en muy el bonito, mi amor, escuchar tu testimonio. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas que hacer, Amén. de seguro va a haber una segunda parte, pero es hermoso poder escuchar esta transición, lo poco Amén. que nos contaste el día de hoy, qué hermoso ver cómo el Señor te atrapó y qué bonito que puedas diferenciar cada cosa. Sin dudas. Y poder entender y poder comprender lo que Jesús hizo en tu vida y ahorita ver la recompensa de lo que valió la pena seguirle. Amén, por supuesto. La Biblia nos enseña de que Jesucristo es luz. Cuando tú no tienes a Cristo, estás en tinieblas y no diferencias lo bueno de lo malo. Pero cuando Él llegó a mi vida, es como que se encendió. No es que como se encendió la luz espiritual en mí y pude ver claramente lo que era bueno y lo que no era tan bueno. Y diferencié lo que eran tradiciones esta semana y me pude dar cuenta cuál es el verdadero sentido de la Semana Mayor. De la Semana Mayor. Así que, mi amada audiencia, mis amados, ayúdanos compartiendo, ayúdanos suscribiendo, Amén. Ayúdanos dando ese poderoso y bendecido Para like. poder seguir transmitiendo, para poder seguir contando experiencias, hablando de su palabra Así es. y poder compartir este mensaje a quien más lo necesita. Y aunque no somos tan buenos, hemos aprendido que todo se trata de Jesús. Sencillo. Entonces, esta ha sido la transmisión, princesa de... Que Dios me los bendiga, mis queridos amados. Bendiciones. Gracias. Así que cuídate mucho, habla del Señor, comparte este mensaje y sigue practicando Amén. las cosas que le agradan a Dios. Dios te bendiga.